Emma tenía 7 años cuando perdió a su madre. Desde entonces no volvió a hablar. Hasta que una desconocida, con un calcetín convertido en marioneta y los ojos llenos de vida, logró lo imposible. Su padre, un millonario incapaz de llegar a ella, lo vio todo desde lejos. ¿Qué hizo esa mujer para romper el silencio? Quédate, porque esto solo acaba de empezar. Era una mañana fría de otoño en el Parque del Retiro en Madrid. Las hojas secas crujían bajo los pasos y el aire olía a castañas asadas. Entre turistas, corredores y paseantes distraídos, había una niña sentada sola en un banco, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida. Llevaba un abrigo caro, unos zapatos perfectamente limpios y un silencio que pesaba como una losa. Emma Soler tenía 7 años. Desde la muerte de su madre no había vuelto a pronunciar una sola palabra. No lloraba con sonido, no gritaba, solo se encerraba en sí misma como si el mundo fuera un lugar demasiado ruidoso para habitarlo. Unos metros más allá, una joven desplegaba con cuidado una manta deshilachada sobre el suelo. Se llamaba Natalia Navarro, tenía 27 años y vivía entre calles, estaciones y bancos. Antes fue auxiliar en una escuela infantil. Amaba ese trabajo, pero cuando su padre enfermó, lo dejó todo para cuidarlo. Justo entonces lo despidieron de su empresa sin contemplaciones. No importó que llevara 20 años allí. Un papel sellado fue suficiente para hundirlo. La enfermedad avanzó. Natalia vendió lo que pudo, primero el coche, luego los muebles, al final la casa. Y cuando su padre murió, ella ya no tenía nada a su nombre, excepto una mochila con ropa, un saco de dormir y 2 marionetas hechas con calcetines viejos. Con eso sobrevivía, se sentaba en los parques y contaba historias improvisadas, hacía reír a los niños que pasaban y dejaba una taza vacía con un cartel que decía: «Si te saco una sonrisa, deja lo que puedas». Y aquella mañana algo llamó su atención, una niña pequeña, sola, quieta, con la cara hundida entre los brazos. Natalia se le acercó con cuidado, se agachó a su altura, sin tocarla. «Perdona, ¿este banco es solo para gente seria? ¿O también puedo sentarme con mi calcetín bailarín?» Ninguna respuesta. Natalia no se dio por vencida. Sacó de su mochila un calcetín verde con 2 botones desparejados como ojos y le dio una voz chillona. «¡Ayuda! Hay una niña triste en el parque y yo no tengo chistes nuevos. Solo sé hablar con palomas». La marioneta chilló, giró sobre sí misma, se cayó al suelo con dramatismo. La niña apenas reaccionó. Entonces sacó un calcetín gris que aún no tenía nombre, le cosió 2 botones como ojos, le dibujó una boca torcida y lo alzó como si fuera una estrella de teatro. Dijo: «Quizá el calcetín bailarín no te guste, pero ¿puedo sentarme con mi calcetín tímido?» La niña no respondió. «Se llama Doña Calcetina y hoy viene muy digna, pero lleva una carrera en el talón que la tiene muy acomplejada», dijo Natalia moviendo la marioneta con voz chillona. La niña tampoco se inmutó esta vez, así que insistió. «Dice que no ha desayunado porque las palomas le quitaron el turno en el comedor social, y que si no le das una sonrisa se va a poner a cantar reggaetón aunque sea tímida. Si no haces algo se va a convertir en otro calcetín bailarín. ¡No!». La marioneta se puso a bailar torpemente sobre el respaldo del banco. Emma frunció los labios. «Ah, espera, que ahora quiere hacerte una pregunta seria. ¿Tú crees que las croquetas sienten celos de las empanadillas?» Ahí ocurrió. Un pequeño gesto, una sonrisa, contenida, tímida, pero real. Emma levantó las manos, con movimientos suaves, y comenzó a formar palabras en lengua de signos. Natalia la entendió al instante. Su padre le había enseñado lo básico cuando era niña, con la paciencia de quien sabe que el silencio también puede ser un idioma. Respondió con torpeza, pero Emma entendió. Sonrió aún más, pero al momento volvió a su gesto serio. Así que Natalia dejó el calcetín sobre su regazo y le preguntó qué le pasaba, si podía ayudarla. Entonces la niña dijo con las manos: «Echo de menos a mamá. Papá solo trabaja, nunca me habla, nunca me mira, nunca me escucha». Natalia sintió un nudo en la garganta. Miró a la niña con ternura y le respondió: «Eso solo puede decirlo alguien muy valiente.
Llorar no te hace débil, te hace real. Significa que tu corazón sigue vivo. Emma parpadeó, sorprendida. Sus manos bajaron. Y entonces Natalia, para evitar que el silencio doliera más, volvió a levantar a doña Calcetina. «Atención, atención», dijo con voz teatral. «Informamos que la paloma jefa del parque ha declarado que hay un misterio urgente. La niña de los zapatos relucientes que llora en silencio ha sido descubierta por una mendiga con un calcetín y una misión secreta». Emma soltó otra risa, mitad confundida, mitad cómplice. Desde un coche negro al otro lado de la avenida, Hugo Soler, de 38 años, observaba la escena sin moverse. Con un traje impecable, rostro agotado, era CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes del país, y padre de una niña que no reía desde hacía 2 años porque él era completamente incapaz de conectar con su hija desde la muerte de su esposa. 2 años de silencio y frío emocional. Los mejores terapeutas, los colegios más exclusivos, nada había funcionado. Hasta ese instante. Y la responsable era una desconocida sentada junto a su hija con un calcetín en la mano y los ojos llenos de vida. Esa noche, Hugo no durmió. Se paseó por los pasillos de su casa como un fantasma con traje. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Emma dormía en su habitación como siempre, sin ruidos, sin hablar, sin pedir nada. Pero él había visto algo distinto ese día. La había visto reír. Y esa risa no se la había provocado ningún terapeuta, ni ningún método avanzado de estimulación infantil. Se la había arrancado una desconocida, una mujer sin hogar con un calcetín remendado. Hugo se sirvió un whisky y se sentó solo en la cocina, frente al reloj. Eran las 6:30 cuando decidió ponerse la chaqueta. Agarró las llaves y salió sin desayunar. A las 7 de la mañana el retiro seguía envuelto en neblina. Solo algunos barrenderos y corredores madrugadores cruzaban sus senderos. Y allí estaba ella, sentada junto a su manta, con las piernas cruzadas y la mirada tranquila, casi resignada. Natalia. Revisaba su mochila como cada día, ordenando sus cosas por si la echaban del parque. Una taza metálica, los calcetines, la cartulina gastada de una moneda, una sonrisa. Cuando Hugo se detuvo delante, ella lo miró de reojo. Ni miedo ni simpatía, solo alerta. Pensó que quería dinero o que venía a echarla. «No vendo droga», dijo sin levantarse. Él la miró un segundo, luego sonrió con tristeza. «Soy el padre de la niña del banco, la de ayer, la que no hablaba. Es mi hija», dijo en voz baja. Natalia lo estudió con atención. Traje caro, reloj aún más caro. Parecía uno de esos hombres que no pisan el suelo que pisan los demás. «Ah, el hombre invisible». «¿Cómo? ¿El que vive tan ocupado que su hija cree que no existe?» «Por cierto, sí que habla, solo que usted no se ha esforzado por entenderla». Él bajó la mirada. «Hace 2 años que no la veo sonreír», admitió. «Y ayer tú hiciste que riera, como si todavía hubiera algo dentro de ella». Natalia se encogió de hombros. «No hice magia. Estaba sola, triste. Llorar en silencio es más doloroso que gritar, y me pareció que lo mínimo que podía hacer era acercarme. Si yo fuera ella, habría querido que alguien lo hiciera». Hugo la miró largo rato, con un tipo de respeto que no se gana con títulos. «Quiero hacerte una propuesta», dijo al fin. «Quiero que trabajes conmigo, que cuides de Emma, que seas su niñera». Natalia soltó una risa breve, casi irónica. «¿Yo? Vivo en la calle, duermo bajo un toldo y me ducho cuando llueve. Ese es mi currículum. Bueno, trabajé años en una escuela infantil, pero ahora mismo mi diploma está lleno de telarañas. No busco un currículum limpio, busco a alguien que le devuelva la risa, y tú ya lo hiciste». Natalia dudó, se cruzó de brazos. «¿Y si me equivoco? ¿Y si no puedo?» «No puedes fallar más de lo que ya he fallado yo», dijo él bajando la voz. Se hizo un silencio entre ellos. Natalia lo miró fijamente. Luego agarró su mochila, se la colgó al hombro y dijo: «Vale, pero espero que esa casa tenga baño, porque ahora mismo huelo a paloma mojada». La casa Soler no era una casa, era una mansión con más ventanales que abrazos, más metros cuadrados que recuerdos.
Natalia entró con los ojos muy abiertos, como una niña que acaba de colarse en una película. Fue entonces cuando apareció una figura delgada y rígida desde el final del pasillo. Elena, el ama de llaves. Recogida, pulcra, ojos fríos, capaz de congelar el agua con solo una mirada. ¿Esta es la nueva niñera?, preguntó sin disimular el desdén. Hugo solo asintió. Natalia le devolvió la mirada a Elena sin pestañear. «Hola, prometo no robarte las cucharas». Elena apretó los labios visiblemente ofendida. Dio un paso al frente y estaba a punto de decir algo como «En esta casa no se toleran impertinencias», pero no llegó a empezar la frase. Desde lo alto de la escalera se oyó un golpe suave y unos pasos rápidos. Emma, corriendo. Cuando vio a Natalia, no se detuvo. Se lanzó a sus brazos con la desesperación de quien encuentra un refugio que no sabía que necesitaba. Ella la abrazó de vuelta, sorprendida, sin decir palabra. Hugo las observaba desde la puerta, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no venía del deber ni del cansancio. Calor, esperanza, algo parecido a una segunda oportunidad con su hija. Los primeros días fueron raros, no incómodos, solo nuevos. En una casa donde todo había sido rutina, Natalia trajo algo que hacía años que no se respiraba: espontaneidad. No sabía caminar en silencio por los pasillos. Canturreaba mientras preparaba el desayuno. A veces hablaba sola, otras con sus marionetas. Y Emma no tardó en adaptarse a ese pequeño caos amable. No hablaba con palabras, pero su rostro empezó a decir cosas. Jugaban a inventar signos para objetos raros. La tetera era la señora que echa humo, y el jarrón de cristal del salón se convirtió en el jefe de los jarrones, al que cada tarde saludaban con una reverencia solemne. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Natalia le propuso algo que no estaba en ningún manual. ¿Sabes qué hacía yo cuando echaba de menos a mi madre? Emma la miró atenta. Me sentaba en silencio, miraba al cielo y movía las manos como si le enviara mensajes secretos. La niña ladeó la cabeza, curiosa. «Puedes contarle lo que quieras», continuó Natalia con dulzura. «Aunque no conteste, yo creo que escucha. Los que se van nos siguen un ratito más. Solo hay que hablarles bajito». Esa noche, desde la ventana de su cuarto, Emma levantó los brazos al cielo, movió las manos con delicadeza. Natalia la observó desde la puerta entreabierta. «He conocido a Natalia, es divertida, creo que te gustaría». Ella cerró los ojos, contuvo las lágrimas. Ya no se sentía una intrusa en esa casa. Hugo también observaba, al principio desde la distancia. Veía cómo su hija reía con las marionetas, cómo le tomaba la mano a Natalia sin miedo, y poco a poco se fue acercando. Una tarde salió al jardín y encontró a Natalia y Emma sentadas sobre una manta, riendo en silencio. Entre ellas, un pequeño cuaderno con dibujos y letras en lengua de signos. Emma tomaba la mano de Natalia con suavidad y le enseñaba un nuevo gesto. ¿Así?, preguntó Natalia intentando repetirlo. La niña negó con la cabeza divertida y volvió a mostrarlo más despacio. Entonces Natalia lo repitió con torpeza. ¿Y esto qué significa? La niña sonrió, miró a Hugo y lo señaló. Natalia se giró y lo entendió. Lo miró conmovida. «Papá», susurró. «Me está enseñando cómo decir papá». Hugo tragó saliva y se sentó con ellas. «¿Puedes enseñármelo a mí también?», preguntó con voz baja. Emma asintió, y esa tarde aprendieron juntos. Papá, te quiero, gracias, lo siento. Palabras que hacía años que no se decían en su casa, hasta que empezaron a decirse sin hablar. Esa noche, Hugo se detuvo frente a la puerta de Emma antes de irse a su estudio. Natalia estaba allí, sentada a los pies de la cama. «Gracias», dijo él, en voz apenas audible. «Gracias por devolverme a mi hija». Ella no respondió, solo asintió con una sonrisa pequeña. No necesitaba decir más. Pero no todo el mundo se dejaba conquistar por la ternura. Elena, el ama de llaves, seguía observando desde las sombras. Cada paso de Natalia, cada palabra, cada sonrisa. Una mañana, mientras Natalia servía el desayuno, Elena se acercó por detrás. «Disfruta mientras puedas», susurró sin mirarla.
La gente como tú no dura mucho en casas como esta. Natalia siguió doblando una servilleta. Luego dijo sin levantar la voz: puede ser, pero la niña duerme tranquila, ríe, se emociona, y eso no pasaba antes de que yo llegara. Si he de irme, lo haré sabiendo que lo he hecho bien. Elena apretó los labios. No dijo nada más, pero desde ese día dejó de hablarle con desprecio. Quizá porque entendió que no se trataba de estatus, sino de presencia, y Natalia, sin pretenderlo, se estaba ganando un lugar que ningún uniforme de servicio le había dado jamás. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. Unas semanas después, las noticias estallaron como una bomba. Investigación por fraude en Grupo Soler, la fortuna del silencio, el CEO bajo sospecha. Hugo apareció en todos los titulares por los motivos equivocados. No tardaron en llegar los periodistas, micrófonos en la verja, cámaras frente a la casa, rumores, especulaciones, y lo peor, como siempre, llegó sin ruido. Emma volvió a cerrarse, ya no reía con las marionetas ni intentaba hablar con signos. Y un lunes por la tarde, cuando Natalia fue a recogerla al colegio, la encontró escondida en los baños. Sus manos temblaban, su carita estaba roja. En su cuaderno había escrito algo con letra apretada. Me han dicho que soy la hija de un ladrón. Natalia sintió una presión en el pecho, no de rabia, sino de impotencia. Había vivido eso, que te juzguen por lo que no hiciste, que te condenen por el apellido, la ropa, la cara, que te miren como si ya supieran tu historia solo por cómo luces. Esa noche no durmió. Hugo tampoco. Están buscando un culpable y me han encontrado a mí, dijo él sin levantar la voz. No importa lo que diga, ya me han sentenciado. Natalia lo miró y entonces dijo algo que no había dicho en días. Déjame hablar a mí. ¿A ti? ¿Por qué? Porque yo sí sé lo que es que te juzguen sin conocerte. A la mañana siguiente, Natalia colocó su vieja taza metálica en el mismo parque donde todo comenzó. Pero esta vez no había niños ni turistas. Había una cámara de móvil frente a ella, y el vídeo duraba menos de 2 minutos. Ella miró al objetivo sin maquillaje, sin ensayos, sin filtros. Vivimos en un mundo donde se juzga todo. La ropa que llevas, tu apellido, tu cuenta bancaria. Pero pocas veces nos preguntamos de verdad, ¿qué historia hay detrás? Habló de Emma, de una niña que no hablaba y que ahora decía papá con las manos. Habló de Hugo, de un hombre que había aprendido a pedir perdón, a mirar, a escuchar. Y habló de sí misma, de su padre, de las estaciones donde durmió, de lo que significa que alguien confíe en ti cuando ni tú sabes si puedes hacerlo bien. He visto muchas máscaras en mi vida y puedo decirlo con certeza. Hugo Soler no lleva ninguna. Es una persona que prepara el desayuno, aprende lengua de signos por su hija y se arrodilla para poder mirarla a los ojos. Y si ese es el perfil de un criminal, entonces este mundo está muy roto. El vídeo fue compartido por una adolescente, luego por una madre, luego por miles. Si esa mujer cree en él, quizá no sea culpable. La niña confía en ella, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Nunca pensé que lloraría por una mendiga con un calcetín, pero aquí estoy. En cuestión de días, lo que era una mancha se volvió duda, y cuando las pruebas salieron, auditorías internas, correos filtrados, quedó claro. 2 ejecutivos habían falsificado los documentos para ocultar sus propios desvíos. El nombre de Hugo fue exonerado, pero él no volvió a ser el mismo, porque algo más había pasado en medio de todo esto. Una tarde, cuando el viento comenzaba a oler a invierno, Hugo se sentó junto a Natalia en el jardín. ¿Alguna vez te conté cómo murió mi esposa?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Cáncer. Rápido, invisible. Cuando me quise dar cuenta, Emma ya no hablaba y yo no sabía cómo sostenerla sin romperme. Se quedó en silencio. Después preguntó, ¿y tú? ¿Qué pasó contigo? Ella respiró hondo. No era una historia que contara a menudo. Mi madre murió cuando yo tenía 15, en un accidente de tráfico. Mi padre y yo nos quedamos solos. Él aguantó como pudo, hasta que se rompió.
Enfermó también de cáncer. Justo entonces perdió el trabajo. Y yo lo acompañé hasta el final. Luego ya no había casa a la que volver. También la perdimos al no poder costearla. Hugo la miró, no con pena, sino con algo más profundo. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo. Natalia sonrió con ternura. «Eso solo significa que he tenido que pelear más que otros, nada más». Él tomó su mano, por primera vez, sin prisa, y se besaron, lento, como quien no tiene miedo, pero tampoco corre. Luego ella dijo: «Despacio, por Emma, no quiero que piense que vine a reemplazar a su madre». Él asintió. «No, vienes a enseñarle que el amor no se acaba, solo cambia de forma». Unos días después todo cambió. Ocurrió por casualidad. Natalia había ido a la biblioteca de la casa para buscar un libro para Emma, uno sobre animales marinos que habían hojeado juntas la noche anterior. El ejemplar estaba en una estantería alta y al tirar de él cayeron varios papeles viejos. Los recogió sin pensar, entre ellos una carta, amarillenta, arrugada, con una esquina manchada. El remitente, Grupo Soler, Recursos Humanos. El destinatario, Antonio Navarro. El motivo, ausencias reiteradas, bajo rendimiento, actitud improductiva. La fecha, 2022. Natalia sintió un vuelco. Siempre supo que su padre había trabajado para Grupo Soler. Lo que no sabía era cómo lo echaron. Siempre pensó que había sido por un recorte general en la empresa, una de esas decisiones difíciles que repiten los jefes cuando no quieren mirar a los ojos. Pero esa carta decía otra cosa, que lo despidieron por enfermar, por no rendir, por no servir. Y lo hicieron con frases frías, como si no hubieran notado que cada día le costaba respirar más. Y esa carta llevaba el nombre de la empresa del hombre que ella había empezado a querer. Minutos después, Natalia entró en el despacho de Hugo. No pidió permiso. Le tendió la carta como si le entregara una herida abierta. ¿Sabías esto? Él la miró desconcertado, tomó el papel, lo leyó, y su expresión cambió. No tenía ni idea, murmuró. En ese entonces yo vivía en Berlín, mi padre dirigía la empresa. Yo ni siquiera conocía aún los proyectos internos. Ya, dijo Natalia, pero él sí, y firmó esto como si fuera un parte médico, como si mi padre fuera una máquina rota. Te juro que, intentó decir, pero ella no buscaba explicaciones. Él no era un número, susurró. Era mi padre, y ahora entiendo por qué se apagó tan rápido. No fue solo el cáncer, fue la vergüenza, la sensación de haber fallado. ¿Y yo? Yo estoy viviendo bajo el techo del apellido que lo empujó al vacío. Hugo dio un paso hacia ella, pero Natalia ya se estaba marchando. Natalia, por favor, yo no soy él. Ella se detuvo un instante, aunque no lo miró. No eres él, pero llevas su apellido, y eso hoy duele más que nunca. No esperó respuesta. Volvió al cuarto de Emma, recogió su mochila, su taza metálica y las 2 marionetas que la habían traído hasta allí. Cuando bajaba las escaleras, la niña la vio. Se acercó corriendo. Traía un papel arrugado en la mano con su letra temblorosa. Había escrito algo. La familia no huye. Natalia se agachó. La abrazó con una mezcla de amor, culpa y desesperación. No estoy huyendo, pequeña. Solo necesito respirar fuera. Esto no tiene que ver contigo. Tú me salvaste. Emma no lloró. Solo la miró, con esa tristeza sabia que solo tienen los niños que han vivido demasiado. Natalia se levantó, pasó junto a Hugo sin mirarlo y salió de la casa sin decir una palabra más. Emma volvió al silencio. No era el mismo que antes, pero se le parecía. Un silencio de espera, de tristeza, que no grita, pero se queda sentada al borde de la cama, con la mirada en el suelo. Hugo lo notó. Lo sintió en los pasos lentos de su hija, en las noches en que dejaba la cena sin probar, en el espacio vacío del sofá donde antes se sentaba con Natalia. Una noche, mientras acomodaba las sábanas, encontró algo bajo la almohada. Una nota escrita con los trazos torpes de una niña de 7 años. Si quieres que vuelva, haz algo bueno por alguien, no solo por mí. Él se quedó quieto, leyendo esa frase una y otra vez, y supo que ya no podría mirar hacia otro lado. Unos días después, los titulares lo decían todo.
el CEO Hugo Soler dona 10 millones de euros para crear un fondo de ayuda a personas despedidas por enfermedad. Lo hace en memoria del padre de una mujer que cambió la vida de su hija. Dice que no puede cambiar el pasado, pero sí dejar de repetirlo. Y en una entrevista breve dijo lo único que realmente importaba. Alguien muy pequeño me enseñó que reparar es más valiente que fingir que nada pasó. No puedo deshacer lo que mi familia hizo, pero puedo empezar algo nuevo del lado correcto, con mi nombre esta vez. Natalia vio el vídeo en un móvil prestado. Estaba en un centro comunitario enseñando lengua de signos a un grupo de niños sordos, con su taza metálica convertida ahora en bote para lápices. Cuando escuchó el nombre de su padre en boca de Hugo, algo dentro de ella se quebró. Salió al pasillo, se apoyó en la pared, trató de respirar. En ese momento oyó una voz detrás de ella. No vengo a pedirte perdón, vengo a decirte gracias. Era Hugo, traje arrugado, ojeras marcadas, pero por primera vez sin escudos. Doné parte de mi fortuna, no fue mi culpa, pero sí me siento responsable, y quiero vivir con orgullo, no con herencias manchadas. Ella no dijo nada, no le salían las palabras, pero él continuó. Te amo, Natalia, no por lo que hiciste por Emma, ni por lo que sanaste en mí. Te amo por cómo miras el mundo, por cómo tocas las heridas como si fueran flores, por cómo resististe sin volverte piedra. Ella tragó saliva, los ojos le brillaban. Yo también te amo, Hugo, pero no quiero correr. Ya sé lo que es perderlo todo y no quiero perder esto por ir demasiado rápido. Él asintió y en ese momento no hizo falta más. Unas semanas después fueron a pasear al mismo parque donde todo empezó. Las pocas hojas que quedaban volvían a caer, como si el otoño les guiñara un ojo. Natalia llevaba a doña Calcetina bajo el brazo. Emma corría delante, con la bufanda torcida y una sonrisa que ahora salía sin esfuerzo. Hugo la miró emocionado. ¿Sabes? Me enseñaste a ser padre, a amar sin miedo, a quedarme. Y tú me enseñaste, respondió Natalia, que no todos los trajes llevan vacío dentro, y que se puede amar sin tener casa, si alguien te la ofrece primero en el corazón. Emma se acercó, tiró de sus manos y con gesto solemne formó palabras con las manos. Matrimonio. Natalia soltó una carcajada. Hugo se rió también, con una risa que ya no dolía, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio fue bonito. 10 meses después, el Parque del Retiro volvía a llenarse de hojas caídas. En el mismo banco donde todo comenzó, Natalia y Hugo se sentaron sin decir palabra. Emma jugaba cerca, lanzando migas a las palomas, mientras doña Calcetina asomaba desde el bolsillo de Natalia. Ninguno de los dos necesitaba grandes discursos. Lo importante ya estaba hecho. La niña reía, el silencio había sido escuchado, y el amor sin palabras había echado raíces. ¿Y ahora qué?, preguntó Natalia mirándolo de reojo. Hugo metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño calcetín azul con 2 botones como ojos. Le dio voz chillona, impostada, familiar. «Atención, atención, este calcetín tiene una misión muy seria, pedirle matrimonio a la humana más maravillosa que ha pisado este banco». Natalia se llevó la mano a la boca, riendo. «Acepto», dijo entre carcajadas. Emma aplaudió desde lejos, y durante un segundo el mundo se detuvo, solo para dejar espacio a esta pequeña familia que se acababa de encontrar. El silencio ya no dolía, solo abrazaba como un hogar. A veces no sabemos cómo volver a empezar hasta que alguien inesperado nos enseña a hacerlo. ¿Tú también viviste algo así? Cuéntalo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, pincha en el vídeo de la pantalla porque esa historia tampoco te dejará indiferente.